Bueno, buenas noches a todos, que Dios les bendiga. Estamos muy contentos con la presencia de cada uno de ustedes en esta noche, en este estudio bíblico de los miércoles. Y estamos saludando también a todos aquellos que nos pueden después ver por YouTube o por Facebook. Y les estamos comunicando también a todos aquellos que nos están escuchando por Facebook que el próximo miércoles no vamos a tener el estudio bíblico, el tiempo, así que no se preocupen, que es porque tenemos una actividad después programada para el jueves. Así que no vamos a estar en el estudio bíblico. Bueno, vamos a continuar con este estudio de la Biblia libro a libro. Es el estudio número 9, la parte número 2. Yo voy a leer allí en el Salmo 78. Vamos a ponernos en pie, Salmo 78. Y yo voy a leer allí los versículos del 12 al 16. El Salmo 77 y 78, el salmista y otros salmos también, pero estos dos salmos en específico hablan de todas las cosas y todas las maravillas y todos los milagros que Dios había hecho con su pueblo. Entonces voy a leer allí en el Salmo 78, es un salmo de Asaf. Dice, delante de sus padres hizo maravillas, dice el salmista en versículo 12. En la tierra de Egipto, en el campo de Zoán, dividió el mar y los hizo pasar. Detuvo las aguas como en un montón. Los guió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego. Hendió las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos, pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos. Vamos a orar. Señor y amante Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Humillados te pedimos perdón por todos nuestros pecados y te pedimos ahora que tú, en primer lugar, que tú me uses como instrumento y que tú prepares nuestros corazones, incluyendo el mío, para recibir la enseñanza de tu palabra. Gracias por todo lo que haces, por todo lo que has hecho y por todo lo que harás y porque podemos contar contigo siempre. Gracias por tu amor. En el nombre de Cristo, amén. Bien, pueden sentarse. Bien, vamos a continuar con este estudio de la Biblia, libro a libro. Y quiero llamar la atención a este versículo 12. Dice el salmista, delante de tus padres hizo maravillas. En la tierra de Egipto, dividió el mar, los hizo pasar, detuvo las aguas como un montón, y ahí sigue hablando. Dice que Dios hizo maravillas. Bueno, una de las cosas que nosotros tenemos que hacer como cristianos es, nunca podemos olvidarnos de todo lo que Dios ha hecho. Dios se lo estaba pidiendo a su pueblo. Ahora bien, usted y yo tenemos una tremenda responsabilidad. Usted y yo tenemos que contar lo que Dios ha hecho a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a la generación en que estamos viviendo, para que esa generación lo cuente a la generación siguiente. O sea, Dios lo que desea es que el hombre no olvide todo lo que él ha hecho. Y eso es lo que el salmista está recordando en este Salmo 78 y también en el 77. Y si usted lo lee, lo puede leer todas las veces que quiera, se va a dar cuenta que es un recuento de todo lo que Dios ha hecho. ¿Por qué el salmista escribió eso por inspiración divina? Porque tristemente el pueblo de Israel muchas veces, pero muchas veces olvidó todo lo que Dios hacía. Cuando Dios les libraba del enemigo, hacía un milagro, pues se alegraba, decía gloria a Dios, y al poco tiempo pues se olvidaba de todo aquello y empezaba a quejarse contra Dios y contra Moisés. Vamos a ver lo que Dios mostró al apóstol Juan sobre su reino eterno. Acuérdense que habíamos hablado en el cántico de Moisés que hablaba de las moradas y dijimos en el estudio anterior que Cristo, el Dios encarnado, fue el que preparó esas moradas y un día va a venir para llevarnos con Él allí en su reino eterno. Claro, los que ya hemos partido, los que ya han partido, están en su presencia, serán resucitados, y los que estén vivos serán llevados, transformados a ese reino. Entonces Dios les mostró al apóstol Juan su reino eterno. Dice, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Una de las cosas que enseña la Biblia es que Dios siempre quiso reinar sobre sus criaturas. Siempre decimos esto porque si no lo tenemos, hermano, no podemos comprender el infinito amor de Dios. Dios estaba en su gloria solo, disfrutándola,
a plenitud. O sea, no tenía necesidad de compartir con nadie. Lo hizo por puro amor. Primero creó los ángeles y después creó el universo y después al hombre. Y tristemente, una parte de los ángeles, todos creen, y yo lo creo también que fue la tercera parte, y los ángeles también se rebelaron. Pero Dios en su amor tiene un reino eterno preparado para que allí moren todos aquellos que han sido redimidos por la fe en Jesucristo, los que han creído en el Mesías en el tiempo antiguo y aquellos que depositaron su fe en el Señor. Y dice que en ese reino eterno Dios va a estar con ellos. Dice que allí no va a haber noche, no va a haber necesidad de luz, no va a haber ningún sufrimiento, y entonces Dios va a reinar por los siglos de los siglos. Si usted lee la Biblia, va a ver que Dios quiso reinar sobre el hombre en el huerto del Edén. El hombre pecó, desobedeció, perdió. Dios quiso reinar sobre sus ángeles. Una parte se rebeló, la otra parte quedó. Pero Dios siempre ha querido reinar. Y cuando yo digo que Dios siempre ha querido reinar, realmente lo que Dios quiere es compartir su gloria con otros seres, que no tenían necesidad de hacerlo. A veces no entendemos eso, si no escudriñamos la Biblia. Dios, grábase eso o grabémonos eso. Dios no tenía ninguna necesidad ni de crear los ángeles ni de crear al hombre. No. Si usted piensa que lo necesitaba, usted está equivocado. O a veces ignoramos lo que la Biblia enseña. O sea, Dios no tenía necesidad. Dios lo hizo por puro amor. Y ahí entonces es donde podemos entender el infinito amor de Dios, el grandioso amor de Dios, el incomparable amor de Dios, porque lo único que movió a Dios a crear fue su amor. Y inclusive la salvación, la vida eterna también se da por amor. Así que ese reino eterno, esas moradas eternas ya están preparadas. Vamos a ver el contraste, este es en el cántico, acuérdense que estamos continuando del cántico de Moisés, el contraste entre los egipcios e Israel. Los egipcios eran aquellos que no tenían a Dios, o sea, a Jehová como su Dios. Israel, el pueblo que sí tenía a Dios, aunque a veces se rebelaba, pero que Dios lo había escogido para que fuera su pueblo. Dice, porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de a caballo en el mar. O sea, Moisés está haciendo por inspiración divina una gran división. Los egipcios entraban con su poderío humano. Dice que el Faraón había entrado cabalgando con sus carros y su gente de a caballo en el mar, o sea, prepotentes, confiados en sí mismos. Acuérdense que ellos tenían muchos dioses, incluyendo al Faraón, era también un dios, el cual era adorado. Así que había una diferencia entre los egipcios, que eran paganos y que no conocían al Dios verdadero, y a Israel. Entonces ellos entraron con todo su poderío. Pero Jehová hizo volver las aguas del mar sobre ellos por un milagro, mas los hijos de Israel pasaron en seco por el medio del mar. Éxodo 15, 19. O sea, toda aquella prepotencia de aquel gran imperio del Faraón, pues Dios lo destruyó en un momento, sin ellos pensarlo. Y entonces la gran diferencia, los egipcios fueron allí turbados, fueron destruidos, fueron confundidos, y los hijos de Israel fueron iluminados, pasaron en seco con la compañía de Dios, con la paz de Dios, con la protección de Dios. Había una gran diferencia. Qué triste es que Israel, y vamos a verlo en este estudio que estamos haciendo de la Biblia libro a libro, muchas veces, innumerables veces se olvidaba de esto. Usted y yo no podemos olvidar eso, porque lo hemos dicho en todo este estudio y lo voy a seguir repitiendo. Si yo aprendo eso o sea, vamos a suponer que usted diga, no, pastor, me ha aprendido el cántico de Moisés. Eso es bueno, pero ¿y qué? ¿Y el cántico de Moisés para qué? Para aprender que tenemos que ser agradecidos, que hay que reconocer a Dios, que hay que reconocer la diferencia entre el pueblo de Dios y los que no son pueblo de Dios o no reconocen a Dios. Y entonces es triste que los israelitas muchas veces olvidaron esto. Pero acuérdense que este cántico, vamos a ver, va a estar también en la eternidad. Ahora, con razón escribió el salmista, porque estamos hablando en esta parte de cómo Dios destruyó aquel ejército. ¿Quién es este rey de gloria? Escribía el salmista. Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Salmo 24, 8. Indiscutiblemente que el poderoso es Dios. El hombre confía en su poder, pero Dios es todopoderoso, o sea, y Dios va a obrar, y hemos visto en su momento oportuno, en su momento debido, con toda su gloria. Escribió el proverbista, escuche bien, este proverbio tiene más de 3.000 años. El caballo se alista para el día de la batalla. Eso fue lo que hizo Faraón. Él dijo al ejército, no podemos dejar ir al pueblo. Después que lo dejó ir, vamos a alistar. Alistó todo el ejército
y se fueron contra el pueblo de Israel, el caballo se alista para el día de la batalla. Eso es lo que hace el hombre, o sea, el hombre confiado en su poder. Mas Jehová es el que da la victoria. Proverbios 21:31, léase eso y después tranquilo en su casa. La victoria no es del impío, o sea, la victoria final, la victoria es de Dios. Aparentemente ahora en el mundo que vivimos, pues el impío está triunfando y sabemos que va a ser así hasta que le llegue su hora. Así que Dios está mirando todo esto y va a obrar siempre a favor de su pueblo. Vamos a ver la participación de María y las mujeres. Esta era María, la hermana de Moisés. También al final participaron en este cántico. Y María, la profetisa, hermana de Aarón y también de Moisés, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danza. Y María les respondía, cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Y eso está en Éxodo 15, 20, 21, ese es el final del cántico. Fíjense que casi en todas las partes del cántico se hace énfasis en que Dios había vencido o había destruido en el mar al caballo y al jinete. Porque esa expresión del caballo y el jinete estaba simbolizando el poderío de Egipto, pero también el poderío de la gente del mundo, que creen que cuando tienen el poder, pues no tienen que contar con Dios. Y entonces María, junto con las mujeres, también participaron al final en este cántico. Así que qué bueno es saber que siempre va a haber a través de los tiempos personas que van a alabar el nombre de Dios por todo lo que Dios ha hecho. Miren, nosotros como iglesia tenemos que dar todos los días gracias a Dios por todo lo que Dios ha hecho. La iglesia comenzó allí con un pequeño número, eran 12. ¿Quiénes eran estas personas? Eran pescadores, gente humilde la mayoría. Les llamaban hombres sin letras, hombres del burgo, gente que la élite de aquel tiempo, la clase alta, los consideraba inferiores. Pero ahí Dios se magnificó. Y de aquellos 12 se formó la iglesia. Sabemos todo lo que pasó, pero el poder de Dios, el poder de Cristo estaba con ese grupito y hoy estamos aquí. La evidencia, escucha bien, la evidencia de que la iglesia está por el poder de Dios y de que Cristo es la cabeza de la iglesia y de que Él está con la iglesia todos los días hasta el fin del mundo, es que tú y yo estamos aquí. Porque la iglesia no tiene por qué existir. Se persiguió, trataron de destruirla físicamente, quemaban a los cristianos, los mataban. Ustedes saben que la Biblia, a través de todos estos 2000 años y anteriormente también, se trató de destruir. Cuando la Primera y Segunda Guerra Mundial destruyeron miles de ejemplares de la Biblia, pero la Biblia la tenemos hoy completa. Mire, cuando usted esté en su casa, que yo espero que usted lo haga en algún momento, y usted tome su Biblia, dé gracias a Dios. Había tiempos en que para leer la Biblia usted tenía que meterse en una cueva. Y si tenía una Biblia, usted tenía que dar gracias a Dios. Y digo una Biblia, tenía un rollo de un libro, pues el libro de Isaías o el que fuera. Era por rollo, no era el libro que tenemos. Nosotros la tenemos completa. Y entonces, hermanos, a veces no apreciamos esto. Cuando yo tengo la Biblia, yo tengo lo que Dios quiere decirme, cómo yo puedo conocer a Dios, o sea, tengo el testamento de Dios, o sea, nadie lo ha podido destruir. Miren, hay, ¿cómo se llama? Documentales que a mí me da mucha tristeza. Cuando Hitler estaba en la Segunda Guerra Mundial, destruyó miles de Biblias, eran tongas más grandes que este edificio. Pero a pesar de eso siempre quedaron ejemplares. Yo viví un tiempo en Cuba, quizás algunos de ustedes también, y cuando se vive en un país que es ateo, claro, yo sé que Cuba ahora ha cambiado en ciertos aspectos, hay un poco más de libertad para la parte cristiana, aunque entre comillas, pero lo que voy, en mi tiempo, tener una Biblia, eso era un tesoro, porque no había Biblias. O sea, escaseaba, no las dejaban entrar, o si entraban, las confiscaban, hasta que después ya, gracias a Dios, empezaron a entrar Biblias y llegaron a todo. Pero hermano, la Biblia es el manifiesto de Dios, es el testamento de Dios, y ahí están todos estos hechos poderosos. Por eso es que tenemos que estudiar la Biblia. Por eso yo me maravillo de cómo hay creyentes, de cómo hay iglesias que no estudian la Biblia. Entonces, ¿qué tú estás estudiando, hijo? ¿Qué estamos estudiando? Tenemos que estudiar la palabra de Dios, porque esa es la que nos va a dar a conocer el Dios que conocemos. Ahora, hay 4 aspectos importantes sobre este cántico, que lo vamos a ver ahora. El cántico es el cántico más antiguo que se conoce. Escuche bien, el cántico más antiguo de la Biblia que se conoce es este de Moisés. Búsqueme otro antes, a ver, búsquemelo usted en la Biblia. Si me lo encuentra, me lo dice, pastor, usted se equivocó. El cántico más antiguo, o sea, el que se conoce más antiguo es este.
el de Moisés. Está antes de los Salmos, ¿qué le parece? Porque acuérdense que el libro de los Salmos es como decir el himnario del pueblo judío. Se usó, dice que en el primer templo, en el tabernáculo, pero eso se cantaba. Pero este cántico fue el más antiguo que se conoce, era el cántico de Moisés. Y tenemos que dar gracias a Dios por los hermanos a través de la historia de la iglesia que han sido movidos e inspirados a componer himnos basados en lo que enseña la palabra de Dios. Así que es el cántico más antiguo. En la eternidad alabaremos por siempre. Algunos pues ponen en duda esto. Si la Biblia enseña que hay que cantar alabanzas a Dios, si en la Biblia está los salmos que hace más de 3000 años algunos se cantaban en el templo, en el tabernáculo, también en la eternidad vamos a cantar. Es una expresión de alabanza. Y creo que, porque algunos dicen, bueno, los ángeles cantan. Yo creo que sí cantan, porque son creación de Dios. Y el canto es una forma de alabar el nombre de Dios. O sea, cuando usted y yo estamos cantando, no es cantar por cantar. Estoy alabando el nombre de Dios, estoy glorificando el nombre de Dios, estoy reconociendo lo que Dios hace. Así que en la eternidad vamos a alabar a Dios por siempre. Y oí como la voz, eso está en Apocalipsis 19, y oí como la voz de una gran multitud, que no se puede contar, y como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decían, aleluya, porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. Apocalipsis 19:6. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decían, aleluya. Ahí junto en esa multitud van a estar los redimidos y van a estar los ángeles. ¿Qué idioma, porque hay gente que se atreve a todo, qué idioma vamos a hablar en el reino eterno? El idioma celestial, no me complique. O sea, algunos dicen que si es el hebreo, otros se han atrevido a decir que es el cubano, otros dicen que si es el inglés. El idioma celestial. Ahora, ¿ustedes saben qué idioma yo creo que se va a hablar? El que hablaba Adán con Dios. Ustedes saben que Adán y Dios hablaban en el huerto. Bueno, ese es el idioma que se va a hablar en la eternidad, pero va a ser un solo idioma. Tengan presente esto, ya yo lo he enseñado. El idioma o los idiomas es una consecuencia del pecado y la desobediencia cuando la Torre de Babel. El hablar muchos idiomas ahora se considera una bendición, pero los idiomas son una maldición, no son una bendición. Porque, mire, estaba yo con mi hijo, a mí me gusta mucho, yo no sé si usted ha oído a Andrés Ríos, él toca de esos de ópera, una orquesta maravillosa. Estábamos viendo musicales de esto de, ¿cómo se llama?, de Navidad. Vea lo que se va. Yo tengo, mi hijo ha comprado no sé cuántos CD y lo vemos por YouTube. Me encanta, ¿vale?, que le guste ese tipo de música. Bueno, el director de la orquesta se llama Andrés Ríos, él es austriaco. Entonces mi hijo y yo nos reíamos porque ese idioma, bueno, tiene influencia alemana, pero no se entiende nada, es como los chinos. Entonces usted va a un lugar de eso y dice, bueno, ¿y qué está cantando? ¿De qué está hablando? Claro, a veces le ponen subtítulos y uno se puede arreglar. Pero qué bendición sería para el ser humano que donde quiera que usted vaya lo entienda. Por ejemplo, usted y yo somos hispanos. Bueno, vamos a España, no hay problema. Vamos a Colombia, no hay problema. Vamos a, digamos, a Ecuador, vamos a Venezuela, vamos al Caribe, donde se habla español no hay problema. Y usted se entiende, puede llegar, porque cuando usted llega a un lugar de eso y usted no sabe cómo comunicarse, ¿qué trabajo usted pasa? Así que recuerde esto, en el cielo se va a alabar con un solo idioma, porque todos vamos a hablar lo mismo. O sea, el ángel le va a hablar y usted lo va a entender. Y usted le va a hablar al ángel y el ángel lo va a entender usted. Y Dios se va a comunicar con nosotros. Eso es una maravilla y por eso se va a estar alabando a Dios por la eternidad. La segunda parte de este cántico, la segunda parte que se admira es una composición admirable, sublime y magnífica con imágenes vívidas. O sea, que refleja lo que Dios había hecho con el pueblo. Entonces se escribió, este es el Salmo 77, que yo le digo que narra todo esto. Me acordaré de las obras de Jah, o Jehová, pero ahí se pone así porque ellos no querían decir el nombre. Y así está en el original, así se respetó. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Salmo 77, 11 y 12. Les voy a dar un consejo que a mí me ha servido. Cuando usted esté en esos momentos en que uno tiene quizás preocupación, tiene cierta angustia, tiene pues allí ese día los tiene usted con cosas que están pensando, piense cuántas veces Dios ha obrado maravillosamente en su vida y de todas sus preocupaciones Dios la ha librado. Y usted verá cómo le va a venir el alma al cuerpo, como decimos
la expresión que nosotros usamos. O sea, el salmista está diciendo, meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. O sea, cuando yo me pongo a pensar todo lo que Dios ha hecho en mi vida, hermano, a mí me vuelve el alma al cuerpo. Es una expresión que uno usa porque el alma está en uno. Cuando se vaya uno va para la presencia del Señor. Pero Dios ha sido muy bueno conmigo. Estoy hablando en mi sentido personal. Pero Dios ha sido bueno con usted. Entonces tenemos que decir, Señor, gracias por todas tus obras, gracias por todos tus hechos que has hecho de una forma especial. Porque lo que Dios obró en mi vida fue particular. Pero Dios obró en su vida también. Claro, después Dios obra en sentido general para la iglesia, para una comunidad, para un país, para una ciudad. Pero Dios se manifiesta en forma personal. Entonces yo a veces estoy en mi casa, ustedes saben todo lo que yo he pasado, y hay días que yo tengo un poco de melancolía. Y lo vuelvo a decir, yo todavía extraño. Todos los días yo me acuerdo de mi esposa y la extraño. Y me acuesto y me extraño. Y extraño a mi hijo. Pero ¿saben qué? Cuando me pongo a pensar allí, enseguida ya se me pasa, Señor, gracias por lo bueno que has sido. Gracias por todo lo que has hecho. Gracias porque cuando yo estaba en esos momentos difíciles, tú me consolaste, tú me animaste, tú estabas conmigo. Mi hija y yo estuvimos muchas veces, a veces ella estaba sola porque yo me iba a descansar y ella se quedaba. Pero ella sabe y yo que Dios nos consolaba, nos animaba. Y yo sabía, claro, no sabía ni el día ni la hora, que mi esposa se estaba yendo. La estaba yendo, cada día se veía peor o se veía más débil. Y Dios tenía un plan que yo estaba orando, sí, pero lo que voy, no me puedo acordar de cómo Dios me fortaleció. Porque mira, yo ahora estoy pensando que yo no sé cómo yo me las arreglé, y ahora sí entiendo, porque fue el poder de Dios, que yo tenía que atender la iglesia, era una iglesia grande, bueno, ahí está Edita y Tito que lo sabe, una iglesia que llegó casi a tener 500 miembros, yo atendía todas las actividades de la iglesia, predicaba, preparaba los estudios bíblicos, atendía a mi esposa, ocupaba de todo lo que tenía que hacer, y yo me recuerdo que yo hacía todo eso, y cuando yo llegaba al palmetto, eran unas escaleras que eran como 15 o 20 escalones, yo subía aquellos escalones, oye, que parecía que era un niño de 20 años. Y déjeme decirle que cuando mi esposa murió murió hace 4 años. Yo tenía 70, hijo mío. Yo no tenía 25 años. ¿De dónde saqué la fuerza? Me la dio Dios. Entonces no me puedo olvidar eso. Entonces cuando empiezo eso, gracias Señor. Y entonces ya me empiezo a regocijar. Eso es lo que tenemos que hacer. Usted con sus experiencias y yo con la mía. Y eso era lo que este cántico y el salmista escribió en el Salmo 77, meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Es un cántico sagrado, por supuesto, consagrado al honor de Dios, con la intención de exaltar su nombre y celebrar sus bondades que solo puede dar. O sea, una de las cosas que usted y yo tenemos que hacer, todo lo que hemos logrado, todo lo que Dios ha hecho y todo lo que Dios puede hacer es por su poder, por su misericordia, y yo no soy nada, ni tú tampoco, somos los instrumentos. Sí, porque hay gente que dice, no, tú sabes, oye, tú sabes lo diestro que yo soy, tú sabes cómo yo manejo la Biblia, tú sabes, eso es vanidad. Lo que yo soy, lo que yo fui, lo que yo seré es por la gracia de Dios. Entonces cuando yo alabo el nombre de Dios, Dios se glorifica. Y Dios es exaltado. Yo tengo que exaltar el nombre de Dios, no el mío, punto. Y eso es lo que dice este cántico, que es una de las partes que se resalta, y es lo que escribió el salmista. Y este creo que, si no me equivoco, sí es un salmo de David, el Salmo 103. Voy a verificarlo, no quiero decir nada. Salmo 103. Sí, mire, es de David, qué casualidad, eso los estudiamos, ¿se acuerdan? Bueno, dice, bendice alma mía a Jehová por todo, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Salmo 103, 1. Entonces ahora usted se imagina, estoy poniendo mi ejemplo, hermano, porque es el que yo conozco bien, usted conoce el suyo. Ahora yo hacía todo eso que le conté en el día, yo seguía con mi esposa en el hospital, y entonces yo subía las escaleras, aquella corriendo, y cuando llegaba arriba, oye Señor, oye, estoy fuerte. No, yo decía, Señor, gracias. Y entonces me quedaba toda la noche. Y en esa noche que nos quedaba, mi hija y yo no dormíamos prácticamente a veces. Cogíamos repelón y al otro día yo tenía que trabajar. La fuerza, ¿quién me la dio? Dios, punto. La gloria es para Él. Bendice alma mía Jehová. Y no olvides ninguno de sus beneficios. La gloria es para Dios. Lo que Dios ha hecho en este ministerio, lo que Dios ha hecho en cada iglesia, lo que Dios ha hecho con cada pastor, la gloria de Dios es por su poder, por su misericordia. No es por la habilidad de nadie. Simplemente somos instrumentos. Moisés, el que habló cara a cara con Dios, le dio la honra a Dios. Como tú y yo no se la vamos a dar. Por eso es que Moisés tiene un lugar preferencial ahí en el cielo. No es que le podamos rogar a él, pero tiene un lugar privilegiado. ¿No se dan cuenta que allí cuando la transfiguración estuvo Moisés y Elías junto con el Señor? ¿Por qué? Porque Moisés fue un hombre que sabía que él era un instrumento, fue un gran hombre de Dios.
Pero todo lo que él había hecho, lo había hecho por el poder de Dios. Y entonces, en este cántico, él consagra el honor a Dios y exalta el nombre de Dios. Y la cuarta parte, este cántico de Moisés estará unido al cántico del Cordero de la eternidad. Fíjense si el cántico, Dios tocó el corazón y Moisés tenía un agradecimiento tal, que, y ya lo hemos dicho, que este cántico va a estar unido al cántico del Cordero en la eternidad. O sea, para que esto sea posible, ese cántico tiene que incluir todo lo que Dios agrada. Que no haya vanidad, que no haya vanagloria, que no haya prepotencia, que no haya confianza en sí mismo, sino que toda la gloria se le dé a Dios. Recuerde esto, eso me ha ayudado mucho. Lo que usted ha recibido, lo que usted ha obtenido hasta ahora y a través de todo eso, es por la misericordia de Dios. No se cree que es por su capacidad. Si usted cree que es por su capacidad, usted está muy mal. Sí, porque hay gente que dice, no, yo he estudiado mucho. Sí, ¿y quién te dio la capacidad para estudiar? ¿Quién te dio la inteligencia y las neuronas? No, porque yo he dedicado mucho tiempo. Y sí, ¿quién te da el tiempo? ¿No te lo da Dios? ¿O qué te pasa a ti? No, que yo aprendí, yo soy muy diestro manejando. Y sí, ¿quién te dio las manos o los pies? No, entonces sí, entonces sí. Entonces sí, yo a veces me exagero, ¿no? Pero hay que dar gracias a Dios. Mire, yo les voy a contar esto, porque yo sé que esto les va a agradar. Este estudio lo estoy haciendo más específicamente nuevo en el sentido de que más profundo. Pero yo a veces estoy en mi casa y digo, Señor, gracias, porque todavía tengo la fuerza, la capacidad. Y a veces yo estoy en la cocina, escuche bien, o estoy en donde sea, o estoy a veces allá, yo tengo mi columpito allá en el patio, que está más cómodo, y de pronto me viene algo que ya es para el estudio. ¿Qué hago yo? No me quedo allí porque se me puede olvidar en mi mente. Voy para la oficina y lo anoto. A veces ando con un lápiz y un papelito y lo anoto. Porque esas ideas, ¿quién me las pone? Yo, no soy yo, ese es Dios. Ustedes saben que los mensajes se ponen en Facebook, se ponen en YouTube. Bueno, esperamos que Dios mediante pronto ya podamos tener otra vez Facebook también para poderlo poner. Pero, ¿por qué ustedes creen que yo los oigo? Yo todos los mensajes que predico aquí, los que predicaba allá también en Betel, yo los oía. Porque a veces yo digo algo, déjame ver si puedo explicar esto, que cuando yo estoy hablando yo no me oigo porque estoy siendo usado por Dios, pero cuando me lo oigo digo, pero van acá. ¿Y eso cómo es posible? Pero yo me doy alabanza a Dios, Señor, gracias, porque cuando eso sucede, no es mi palabra, no es mi intelecto, no es ni mi capacidad, sino que eres tú, punto. Porque esa la honra es para Dios. Y entonces, hermano, ahí está la victoria del creyente, ahí está la victoria del cristiano. Y si cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Apocalipsis 15:3. Fíjense que en este cántico de la eternidad, ¿a quién se le da la gloria? A Dios. Grandes y maravillosas son tus obras. ¿Las obras de quién? De Dios. Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos. ¿De quién son los justos y verdaderos los caminos? De Dios. Rey de los santos. ¿Quién es el Rey de los santos? Dios. Hermano, que seamos agradecidos. Tenemos que alabar el nombre de Dios. Y alabar el nombre de Dios no pienso solamente que lo alabo cuando yo canto un himno. Eso es una forma de alabarlo. Lo alabo con mi actuar, con mi forma de vivir, con mi forma de comportarme, cuando yo le dedico tiempo al Señor, cuando yo hago lo que le agrada al Señor, cuando yo trato de hacer las cosas buenas. Bueno, vamos a dejarlo allí, no voy a tocar ese punto porque vamos a darlo para el próximo estudio. Este cántico de Moisés, qué hermoso es saber que va a estar en la eternidad. Hermano, usted y yo tenemos un cántico que hacer todos los días. Un cántico de lo que Dios ha hecho con su vida y con mi vida. Yo estoy seguro, escuche, y haga la prueba y después me dice, pastor, sí hice la prueba. Trate de, como si usted fuera a escribir un cántico, escuche bien, de todo lo que Dios ha hecho en su vida. Y me va a decir cuántas hojitas escribió. Claro, si después de poner música, usted se la pone. Pero si no, usted va a ver todo lo que Dios hizo en su vida. De cómo usted conoció al Señor, de cómo Dios lo fue guiando, de cómo Dios lo guardó de esto, lo guardó de lo otro, cómo Dios lo fortaleció. Bueno, el cántico de Moisés lo que está revelando es lo que Dios había hecho, en este caso, con el pueblo de Israel y cómo lo había librado. Que Dios nos bendiga y que ojalá que este estudio de la Biblia, libro a libro, nos sirva para amar más a Dios, para honrar más a Dios, para glorificar más el nombre de Dios. Vamos a orar. Señor y amante Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por lo bueno que tú eres, Señor. Ayúdanos a entender siempre que todo lo que somos, todo lo que hemos sido y todo lo que seremos es por tu gracia, por tu misericordia, que de nada tenemos que vanagloriarnos, porque toda la gloria es para ti. Gracias por los hechos maravillosos y poderosos que has hecho
que has hecho en tu pueblo Israel, lo sigues haciendo. Gracias por los hechos poderosos que has hecho y haces en la iglesia. Y gracias por los hechos poderosos que has hecho y haces en cada uno de nuestras vidas. Que seamos agradecidos y que cada día nuestra vida sea una acción de gracias a ti, con nuestras acciones, con nuestra forma de comportarnos y también con nuestro servicio a ti. Bendice este ministerio hispano, bendice también al pastor Joel en su iglesia americana, a la cual pertenecemos. Bendice también a cada pastor, a cada iglesia, a cada misionero, y que entendamos que toda la honra y toda la gloria es para ti, porque el poder es tuyo y no nuestro, y que todo lo que hagamos es por tu gracia y por tu misericordia. Perdona nuestros pecados, Señor. Te lo pedimos todo humildemente, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.